conocimiento científico, la educación compatible con el cerebro. Si no, es mejor descartarlo. ¿Por qué? Porque dice el doctor Enrique Calderón Alzate que prácticamente todos los problemas del sistema educativo, todos los problemas del sistema educativo, todos los problemas de los maestros con sus estudiantes, todos los problemas de sus maestros con sus estudiantes se deben al desconocimiento que hay de cómo el cerebro aprende. Otras palabras, pero tiene mucha razón. El doctor Enrique Calderón Alzati en el 2020 difundió el uso del conocimiento del cerebro, un recurso para la educación. Él es director del ILCE, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y su único fin era dar a conocer a los docentes la propuesta desde el enfoque de la educación, hace 4 años. Entonces, la conclusión es que el objetivo que busca la neuroeducación, a diferencia de objetivos de la neurociencia cognitiva, de la que se nutre, de la neuropsicología y otras ciencias, no es solo entender cómo los seres humanos aprenden mejor, sino más bien es determinar también la forma en que se les puede enseñar a maximizar su potencial. Eso da una ventaja muy amplia. ¿Cuál? Que la lente académica a través de las cuales vemos la mayoría de los docentes el mundo influyen en el modo como vemos y entendemos el conocimiento. En el pasado, muchas teorías filosóficas. Como este es adquirido, como conocemos entre nosotros y por qué sabemos lo que tenemos que hacer, entonces es como se ha desarrollado la educación. Pero los científicos de la neurociencia educativa, de la neuroeducación, del mente-cerebro-educación, por su propia naturaleza tienen una manera de entender el mundo más profunda, más amplia, con conocimiento científico, avalado, que aquellos que trabajan y se limitan a una única disciplina. Por cierto, cuando sabemos lo que tenemos que hacer en educación, desde el punto de vista del conocimiento del funcionamiento cerebral está estupendo, pero cuando no sabemos qué hacer, se abre otra ruta muy significativa que es visible learning, el aprendizaje visible, que es un análisis de los análisis, es decir, metaanálisis a nivel mundial de John Hattie. Es aprender cómo el cerebro construye el aprendizaje. Hattie empezó con 70 impactos que él llama en la educación, es decir, lo que sirve y lo que funciona. Es muy diferente lo que sirve a lo que funciona. Y ahorita en el último libro creo que va por 2100 impactos. Entonces, hay que revisarlo desde muchos contextos porque la ruta es muy amplia. Los docentes, ¿qué quieren? ¿Qué piden? ¿Qué piensan? Pues me interesa, me quiero capacitar, cuesta, no hay dinero, pero ¿dónde? ¿Qué hago? Entonces en el 2018 hicimos el primer congreso, bueno, a finales de 2017, de neuroeducación, y en el 2018 dimos el plan de estudios para hacer la primera maestría oficial en México con la Universidad José Martí de Latinoamérica. Y pueden revisar que los temas son muy interesantes sobre cómo el cerebro aprende, cómo el cerebro memoriza, cómo el cerebro se emociona, etcétera, etcétera. Las habilidades socioemocionales, que es lo que está hoy en boga, las emociones, la gestión emocional, las funciones cognitivas, el ejercicio físico, todo lo que influye y cómo influye en la educación. Y de 4 años para acá, esta maestría también funciona en el estado, en el departamento de aquí al lado, en una ciudad que se llama Saltillo, en Coahuila. Es decir, hay 2 maestrías en México, por lo menos, de inicio. El doctor Calisto nos ha hablado de todos estos temas, conferencias, clases. El doctor Carlos Novo también, éxito o fracaso escolar. La doctora Paola
Rodríguez, neurocientífica, egresada del Politécnico Nacional, la segunda universidad más importante de México, y el doctor José Ramón Calvo, el director del Consejo Mexicano de Neurociencias, todos ellos catedráticos de la maestría. Recientemente el doctor Alejandro Díaz Cabreales, que ha escrito un libro y que es presidente de la Asociación Normalista de Docentes Investigadores y organizador del Congreso pasado en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y del Congreso que acaba de terminar ahorita en Mazatlán, Sinaloa. Y nos acompañó presencialmente una de las catedráticas más importantes, una de las 10 mejores, de acuerdo al premio del Global Teacher Prize, la doctora Diana Lorena Rubio, una de las 10 catedráticas más importantes del mundo, neurocientífica egresada de la UNAM y que nos da clases. En el 2016, la Ruta del Camino hizo una parada en México, fue la reforma del modelo educativo. Muchos problemas, pero hay dos ejes pedagógicos, el aprender a aprender y las habilidades socioemocionales. Y eso es una forma de dar a conocer la neurociencia educativa, aunque no lo digan explícitamente, como una nueva disciplina emergente en la nueva escuela mexicana, así se llama. El objetivo, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso era ley, era letra muerta, porque desde el 2016 que se hizo la reforma no había nada específico en las escuelas formadoras de docentes, excepto en el 2018, una materia en el cuarto semestre de neurociencia en la adolescencia. Pero eso cambió mucho, la ruta se fortaleció, afortunadamente, y por eso es el tema de hoy, la ruta del aprendizaje para la excelencia educativa, la neuroeducación. Empezó a hacer mella en el nuevo plan de estudios de la Secretaría, es decir, materias que se tienen que llevar en la malla curricular, que se tienen que impartir. ¿A quiénes? A todos los que son estudiantes y van a ser algún día docentes de México. Desafortunadamente van a salir en el 2026, pero bueno, ya les están dando las materias. Esta, neuroeducación, desarrollo emocional y aprendizaje en la infancia, segundo semestre. Neurociencias en la primera infancia, segundo semestre. Si se dan cuenta, es en diferentes licenciaturas. Desarrollo emocional, segundo semestre. Licenciaturas en educación especial, muy importante la educación especial, neurociencia cognitiva. Neurodesarrollo y teorías del aprendizaje para poder entender en educación especial el espectro autista, el déficit de atención. De otra forma, no se puede entender. Neurociencia en la educación física, imagínense. Desarrollo en la adolescencia y la juventud. Esto lo tomo prestado del doctor Alejandro Díaz Cabrales, catedrático de la maestría, porque es un estudio reciente, publicado a principios de este año, que habla sobre la neuroeducación en los planes de las licenciaturas para la formación docente en México, es decir, para las escuelas donde van las personas a estudiar para ser maestros más adelante. Es decir, las escuelas normales se llaman en México. Esto básicamente concluye que por lo menos se encuentran en el 78% de dichos planes una materia que tiene que ver con neurociencia educativa en el plan curricular. Eso es a nivel mundial, hasta donde yo sé, la primera ocasión que sucede. Es decir, de los 18 planes de estudio que se analizaron a nivel licenciatura, en las escuelas normales donde se forman los docentes mexicanos, que forman parte de la Dirección General de la Educación Superior para el Magisterio, el resultado es que 78% de dichos planes tienen en la malla curricular al menos un tema, una materia relacionada con la neuroeducación, y la que más tiene es la licenciatura en inclusión educativa, que tiene cerca de 7 materias. Entonces los resultados son muy interesantes, muy importantes, porque prácticamente todos los maestros que van a egresar dentro de 2, 3 años van a tener que haber visto 1, 2, 3, 4, hasta 7 materias en su plan. Son las materias que componen
el programa de licenciatura. Desde el 2022, se aplica desde el 2023, apenas el año pasado empezaron. Entonces, aquí hay un ejemplo de la materia, de lo que se aborda, de lo que antes no se sabía, como los componentes fisiológicos de las emociones, como el cerebro social, el desarrollo emocional, como la memoria, los tipos de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria de trabajo tan importante, desconocemos, el neurodesarrollo para entender el espectro autista, el mismo déficit de atención y los neuromitos. Entonces, es muy importante que ya haga la ruta, esta parada en la malla curricular de los próximos maestros, aunque sea a partir del 2026. Neurociencias y aprendizaje, la otra materia, entre tantas, donde se ve cómo el cerebro aprende, la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, las funciones ejecutivas, la regulación emocional, las funciones ejecutivas que determinan el éxito o el fracaso, no nada más de un ser humano con los logros académicos, sino con sus logros personales. El éxito o el fracaso en la vida, dice David Bueno. La resiliencia, las emociones, entender cómo los docentes manejan esto y su influencia en la práctica educativa. Esta es la ruta, el camino de la neuroeducación para la excelencia educativa. Empezó tal vez con Francisco Mora en Hispanoamérica, que ha ido avanzando con catedráticos como la doctora Diana Lorena Rubio a nivel mundial, con el apoyo de Tracy y todos los que han hecho este sueño posible y una realidad. Cientos, tal vez miles de maestros en Coahuila. En el ciclo de conferencias que dimos hace 2 años de educación especial y neurociencias, donde se abordaron muchos de estos temas, pero falta mucho, hay que abrir oportunidades y esta es una oportunidad para que ustedes conozcan este tema. Si no lo conocen, bienvenidos a la formación docente del siglo XXI con base científica. Si lo conocen, tienen que exigir que sean expertos, que en universidades como las que ahora hay en México, de reciente creación, la Anáhuac, una de las universidades más importantes, con una maestría online de neuroeducación, la Universidad de Monterrey, con una maestría hace unos meses que inició de neurodidáctica, neuroaprendizaje, tienen que exigir que sus docentes, sus catedráticos, por lo menos sepan de neurociencia. Porque si no, caemos en lo que dice el doctor Calvo, el director del Consejo Mexicano de Neurociencia, en los profetas o los falsos profetas que no aportan nada a esta ciencia y que lo único que hacen es enlodar o empantanar algo tan sublime como es el conocimiento de cómo funciona el cerebro. Entonces, espero que esta ruta que empezó hace 120, 125 años con Sherrington, el doctor, y Santiago Ramón y Cajal, los dos premios Nobel de medicina, y que fue avanzando como neurociencia y luego como neurociencia cognitiva, neurociencia educativa y al final en neuroeducación. Y ha ido aterrizando en Latinoamérica y sobre todo ahora en México como un parteaguas con maestrías y con un parteaguas como materias en el plan de estudio de los docentes a futuro. Ojalá y eso se replique en muchos países a nivel mundial. Porque hay cursos y conferencias y congresos, pero no hay maestrías, no hay licenciaturas de este tema, excepto en España. Ana Forés, Jesús Guillén, David Bueno, que va a estar con nosotros en el congreso en mayo, son los creadores del máster de neuroeducación en la Universidad de Barcelona, también desde hace muchos años. Y de ahí, en España, han habido mucha difusión de estos temas, pero en Latinoamérica, en México, falta. Y falta mucho. Ojalá
se interesen y busquen siempre expertos, por lo menos neurocientíficos o conocedores del tema. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos pueden localizar en @neuroeducación Monterrey. De ahí se pueden incorporar a un grupo de cerca de 15,000 o 20,000 maestros, donde colocamos libros, de repente pasajes de las materias impartidas en la maestría, donde se pueden empapar realmente de estos temas. Y si no, la palabra mágica es neurobiología de. Coloquen en internet neurobiología del aprendizaje, neurobiología de las emociones, neurobiología de la violencia, neurobiología del amor, neurobiología de. Un gusto. Buena tarde.